Mi nombre es Andrés Arias Cruz. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Culiacán. El día de hoy hablaré un poco sobre la patria potestad en derecho familiar. Ahora, cabe destacar que los artículos que mencionaremos o mencionaré a continuación fueron rescatados del Código Familiar del Estado de Sinaloa, unos sobre la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros sobre la Constitución Política Mexicana. Para entrar en materia, definiremos a la patria potestad, la custodia y la pensión alimenticia. Ahora sí, continuemos. Se dice que la custodia es la tenencia material del menor, es decir, con quien viva o va a vivir el hijo o los hijos. Aquel progenitor que tenga consigo el menor es el que tendrá la custodia. La patria potestad es el conjunto de los derechos y las obligaciones que la ley otorga e impone a los progenitores para que puedan satisfacer las necesidades tanto económicas, de salud y de educación de los hijos menores. Estos derechos y obligaciones son para ambos progenitores y son irrevocables, salvo en algunos casos que la ley señale, es cuando se esté violando el interés superior del menor. La pensión alimenticia es el pago que consiste en absorber los gastos relacionados con la salud, el vestido, la alimentación y educación del beneficiario, el cual puede ser un menor de edad, excónyuge que no pueda subsistir por sí mismo o un hijo incapacitado. La ley establece que los padres tienen la obligación de brindar alimentos a sus hijos menores de edad en caso de separación o divorcio de los padres. En este caso, cuando se esté llevando a cabo un proceso de divorcio, el juez es el que tendrá la obligación de velar siempre por el interés superior del menor. Es decir, es quien va a decidir con quién se va a quedar los hijos, quién tendrá la guarda, la custodia del menor. Ahora sí, hablaremos un poco sobre los artículos que se encuentran plasmados en el Código Familiar del Estado de Sinaloa. El artículo 347 hace mención a la patria potestad. Dice que es el conjunto de los derechos y obligaciones que se otorgan e imponen legalmente a los padres o abuelos, en el cual también dice que se debe de procurar el respeto, el acercamiento constante de los menores y evitar cualquier acto de manipulación o rechazo hacia el otro progenitor. También establece que se deben de cumplir con las siguientes funciones. Los padres deben de cumplir con las siguientes funciones: la función nutriticia, protectora, normativas, respetando la dignidad humana del menor y velando por la administración de sus bienes. El artículo 348 hace mención que los hijos estarán siempre bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deba ejercerla conforme a la ley. El artículo 349 dice que la patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. La patria potestad sobre los hijos se ejercerá por padres, habiendo padre que le corresponda a éste. El artículo 351 hace mención que en casos de separación de los que ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir en los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guardia y la custodia de los hijos menores. En este supuesto, con base en el interés superior del menor, este quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos. Como hice mención hace un momento, es el juez quien decidirá y velará por la protección de los hijos o cualquier otra autoridad que le sea competente. Es decir, nuestro código familiar establece que quienes velarán siempre por el interés superior del menor serán las autoridades públicas. El artículo 352
Dice que en la familia los descendientes y los ascendientes tienen el deber de honrarse, respetarse y protegerse mutuamente sin importar el sexo, la edad, la condición o el estado familiar. Es decir, los padres y los hijos deben de respetarse mutuamente. También dice que se debe de inculcar el respeto a la patria, al estudio, al trabajo, al medio ambiente y a los seres vivos, para con ello desarrollarles el espíritu de solidaridad social, así como el deber de obediencia a las normativas jurídicas vigentes que les son aplicables a todos. El artículo 353 dice que judicialmente se decidirá qué abuelos ejercerán la patria potestad, abuelos paternos o maternos, cuando no hayan padres vivos o pierdan la patria potestad mediante una sentencia judicial. Hablábamos en este caso sobre que la patria potestad era revocable también, salvo en algunos casos que la ley establecía. El artículo 354 dice que los que ejerzan la patria potestad, aun cuando no tengan custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para estos. Los padres tienen derecho a relacionarse con sus hijos, salvo determinación judicial, esta no sea así. El juez, como ente del Estado, tiene la facultad de retirar, de suspender y de limitar la patria potestad. El artículo 355 dice que las obligaciones y las facultades, así como las restricciones establecidas para los tutores, se aplicarán al pariente que por cualquier circunstancia tenga la custodia de un menor, es decir, los tíos, los hermanos, etc. Quien conserva la patria potestad tendrá la obligación de contribuir con el pariente que custodia al menor en todos sus deberes, conservando sus derechos de convivencia y de vigilancia. Es decir, Juanito se queda con su tía María, pero el papá de Juanito, Pedro, tiene el derecho de convivir con él y de ayudarle a María en los gastos de educación, de vestido, de alimentación para su hijo Juanito. El artículo 357 dice que mientras estuviere el hijo bajo la patria potestad, no podrá dejar la casa de los que la ejercen sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competente. Es decir, cuando exista peligro alguno, cuando haya un proceso de emancipación. No recuerdo aún bien si aún se dan este tipo de casos, pero suele suceder. Y el artículo 358 y 359 dice que las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de educarlo convenientemente. Es decir, en este apartado hablaremos un poco sobre el interés superior del menor. Antes, la patria potestad era considerado como, como un poder absoluto, como un poder absoluto o propiedad de los padres sobre los hijos. Pero desde hace mucho el paradigma ha cambiado, desde que a los niños se les reconoce ser plenos sujetos de derecho. En este caso, se dice que también el Estado tiene la facultad de vigilar el ejercicio de la patria potestad, siempre que sea en beneficio de los menores, velando siempre por el interés superior de la niñez y también el de su pérdida, el de la pérdida de la patria potestad del padre. Ahora, la patria potestad ya no es considerado como un derecho, como un poder absoluto de los padres hacia los hijos, sino más bien como una obligatoriedad para cumplir con las obligaciones, en este caso como la obligación de brindar salud, alimento, techo,
todo aquello que sea en beneficio de los hijos. Ahora, es decir, en este caso, deben de educarlo, pero educarlo de una buena manera y no educarlo mediante la violencia, el forcejeo o unas malas prácticas, que no se haga mal uso de la patria potestad. El artículo 360 dice que el que está sujeto a la patria potestad no puede comparecerse en juicio ni contraer obligación alguna sin expreso consentimiento de quien o de quienes ejerzan aquel derecho. El artículo 356 dice que la patria potestad sobre el hijo adoptivo la ejercerán únicamente las personas que lo adopten. Cuando no cumplan, las autoridades correspondientes deberán tomar acciones, es decir, cuando los padres adoptantes no cumplan con las obligaciones, el Estado como ente supremo, así como protector de los y el interés superior de la niñez, deberá de tomar las acciones necesarias para velar siempre por lo ya mencionado. Ahora recordemos también que existen dos tipos de adopción. La adopción simple es aquella que no crea lazos consanguíneos con los familiares del adoptante y esta puede ser revocable. Y la adopción plena, que esta es la que crea el parentesco consanguíneo con los padres adoptantes y es equiparable a un parentesco biológico. En este caso, se pierde cualquier parentesco que haya tenido después de la adopción el adoptante. Ahora, hay algo muy interesante que mencionaré a continuación. El Estado, como lo he mencionado anteriormente, es el ente supremo, el que está obligado a velar y proteger y salvaguardar el derecho de todas las personas. En este caso, siempre se debe de salvaguardar el derecho de los niños. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4 constitucional, hace mención en una de sus fracciones y párrafos que en todas las decisiones y las actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud y educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá de guiar el diseño y ejecución, así como el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En este caso, todas las actuaciones del Estado, y del Estado no solamente hablamos como el ente, sino de aquello que derivan los diferentes órganos del Estado. Todas las decisiones tomadas deben de ser en beneficio, en pro de los niños. También en el siguiente apartado de la Constitución Política dice que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y los principios. Es decir, los ascendientes y cualquier otro que esté bajo cuidado del menor debe de velar por el interés del menor. En este caso, ya sea mediante el interés jurídico o el interés legítimo, deben de accionar para que el cumplimiento de la protección del interés superior de la niñez sea posible. Así como en la Ley General de los Derechos del Niño, Niños y Adolescentes, dice que el interés deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a los niños, las niñas y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo
establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Este último hace mención a la Comisión Nacional de los Derechos del Niño, a la Convención de los Derechos de los Niños, que está establecida en la ONU mediante y con la UNICEF. Esto, si nos vamos a buscar este apartado, lo encontramos en el artículo 3, en los que también dice que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deberán tomar una consideración primordial a que se atenderá siempre el interés superior del niño. Y como también lo hemos visto, se dice que los padres en algunos estados la adopción homoparental no es posible. Por ejemplo, en nuestro estado, la adopción es un proceso que se puede llegar a considerar posible, pero también se tiene que llevar por ciertos procesos y en algunos casos es muy desgastante para ambas partes. Pero existe una resolución, una tesis jurisprudencial que emitió la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuya aplicación se volvió obligatoria a partir del 30 de enero del año 2017, en la que esta Corte determinó que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de los niños y niñas según las decisiones de los padres. Así, existen las parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con los niños y niñas procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas que utilizan medios derivados a los avances científicos para procrear, es decir, cuando se hace la utilización de los medios como la gestación subrogada.